Qué buen día. Gracias, Fernando. Igualmente para mí es un gusto poder estar con ustedes para conversar sobre este importante tema del que tenemos que estar muy pendientes. Y que no ha llamado poco la atención de los organismos internacionales, no solamente de la Comisión Interamericana. Esta delegación que llega al Ecuador, que incluso no puede entrar a la penitenciaría del litoral, ha tenido una probadita incluso de nuestro desastre institucional. ¿En qué orden piensa usted que va a ir el informe que redacten finalmente? Bueno, creo que es muy importante entender un poco cuál es la lógica del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para poder explicarnos cuáles podrían ser los resultados de esta visita. Ustedes saben que la Comisión pues, es un organismo, es parte de la Organización de Estados Americanos y está dedicada exclusivamente a la protección de los derechos humanos en toda la región suramericana. En toda la región americana, quiero decir. Cuando la Comisión empieza a recibir desde distintas fuentes información sobre un hecho que sería un hecho aparentemente violatorio de derechos humanos, está pendiente y sigue muy de cerca lo que va sucediendo. En el caso puntual de la situación carcelaria, la Comisión empezó a recibir primero noticias internacionales, todos vimos además, y hay una serie de información sobre los hechos. Probablemente también organizaciones no gubernamentales de derechos humanos también hicieron llegar comunicaciones a la Comisión sobre la situación de las personas privadas de libertad y de la situación carcelaria en el país. En ese sentido, la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió al menos 2 comunicados importantes, el uno en agosto del 2021 y luego el siguiente ya en la última situación extrema que se vivió el 17 de noviembre sobre esta situación y la enorme preocupación que tenía la Comisión Interamericana por lo que estaba sucediendo. Sobre todo, y como debe ser, la Comisión en defensa, en protección y en búsqueda de soluciones para las personas privadas de libertad que son sujetos de protección especial por parte del Estado. Ante estos hechos tremendos que se conocieron a nivel mundial, ¿no? El Ecuador en el mundo era en ese momento, como ha sido por otras situaciones en los últimos años, muy conocido, digamos, pero ante estos hechos brutales, la Comisión decide que es importante hacer una presencia. Es importante mencionar también que la Comisión, al interior de la Comisión hay una serie de espacios un poco más específicos, ¿no es cierto? En este caso existe, así como existe la Relatoría de Libertad de Expresión, existe la Relatoría para los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. Entonces, ante esta situación tremenda y la preocupación de la Comisión, 2 comunicados fuertes alertando al Estado ecuatoriano de la gravedad de estos problemas y de la necesidad de que ellos actúen, como debe ser también los procesos de la Comisión Interamericana exigen eso, envían una invitación a la Comisión para que visite el Ecuador y constate de primera mano, digamos, esencialmente el tema. Y así es como quien viene al Ecuador es el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las personas privadas de libertad. Entonces, efectivamente se realiza esta visita y, conocemos la serie de reuniones que tuvo este grupo, digamos, el relator especial para personas privadas de libertad con distintos actores del Estado, desde el presidente de la República hasta el defensor o la defensora del pueblo, pasando por la Comisión de la Seguridad de la Asamblea, los ministerios los ministros, el ministro y la ministra de Defensa y del gobierno, y así con varios actores. Pero también se reúne con actores de la sociedad civil y en ese sentido se reúne con algunas organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esto es un poco el mecanismo con el que funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que suele suceder es que efectivamente, como ya lo anunció el relator al irse, indicaron que en unos días, me parece que entre 10 y 15 días, emitirán su informe sobre esta visita. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta situación? Yo diría que básicamente el informe, siguiendo un poco las comunicaciones
las comunicaciones ya emitidas por la Comisión en relación al tema puntual, es probable que la Comisión Interamericana, a través de la Relatoría Especial de Personas Privadas de la Libertad, va a emitir una serie de, primero, observaciones, ¿no? Entonces comentarán lo que se vio, lo que se pudo verificar, etcétera, y a partir de eso emitirán una serie de recomendaciones al Estado para que el Estado los ejecute. Básicamente en la línea de las acciones necesarias para evitar lo que ha estado sucediendo en el último año, y con las consecuencias brutales de las muertes de personas privadas de la libertad. Y allí es cuando podrían producirse más adelante situaciones un poco más fuertes, ¿no? Por el momento serán recomendaciones importantes, pero más de tipo general, sobre acciones indispensables que el Estado debe cumplir para que la situación al menos cambie, ¿no? O al menos se modifique. Ahora, como usted decía, estos son meras recomendaciones. La comisión no tiene la posibilidad de dictar recomendaciones de cumplimiento obligatorio. Ya lo hemos visto tanto en el caso de las medidas cautelares a favor de Jorge Glass y también en el gobierno del presidente Correa, cuando la Relatoría para la Libertad de Expresión hizo varias recomendaciones y otorgó medidas cautelares a favor de algunas personas y esas no fueron cumplidas. ¿Cómo está la salud de los organismos regionales, concretamente la OEA, tan politizada en los últimos años, como para que los gobiernos, indistintamente de su bandera política, puedan acoger las recomendaciones no obligatorias que la Comisión hace? A ver, yo creo que es importante, antes de entrar en ese último punto que mencionaste, Roberto, es importante mencionar ya me puso de canciller. Roberto Ampuero era canciller en Chile. No, lo siento mucho, perdón, Fernando, fue un lapsus horrible, lo siento. Perdona. Lo que estaba diciendo es que hay que entender que efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la OEA. Sin embargo, tiene relativa autonomía e independencia. Relativa, diría yo, porque finalmente es financiada por la OEA y por los estados, y sabemos todas las circunstancias que existen allí de la insuficiencia de recursos, digamos, para un funcionamiento plenamente autónomo, y además un poco el sesgo que existe en quien entrega recursos a la comisión y a las relatorías. En el caso de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que tú claramente mencionaste, y las situaciones en que dictó medidas cautelares por los temas de libertad de expresión, efectivamente, ahí había un sesgo muy claro relativo a quién estaba financiando principalmente su funcionamiento en ese momento, me refiero a la Relatoría Especial. Sin embargo, el sistema internacional está establecido a través de relatorías. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es importante decir, y tú lo dijiste muy claramente, Fernando, que finalmente las medidas cautelares que emite la Comisión no son realmente de cumplimiento obligatorio, y eso hemos visto. Sin embargo, eso no significa es necesario ese proceso previo a que, a través de denuncias concretas, de comunicaciones especiales, se realice un paso siguiente, que es posiblemente que la comisión presente, al incumplirse medidas cautelares, presente esos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es otro nivel, ¿no es cierto? Un nivel ya judicial, si se quiere, y sus sentencias tienen que ser aplicadas de manera obligatoria. Y ahí sí el Estado, como ha sucedido en muchos casos en el Ecuador, el Estado está obligado a cumplirlas. Entonces, en ese sentido, creo que desafortunadamente hay que reconocer, ¿no? Los procesos en la Comisión Interamericana son procesos largos, tardan mucho, y eso hace que las víctimas, digamos, de los abusos o de las violaciones de derechos humanos tengan que esperar probablemente muchos años para recibir el resarcimiento eventual de los daños causados por el Estado, porque siempre es el Estado el que violenta los derechos humanos cuando es el obligado a cuidarlos, preservarlos y a protegerlos, ¿no? Ahora, yendo al otro tema que tú preguntabas, ¿cuál es la salud de los organismos multilaterales, y en este caso el organismo regional interamericano? Hemos visto en los últimos años, y creo que esta es ya una crisis que tiene larga data, la OEA es una organización
que creció o que nació en una coyuntura histórica puntual, ¿no es cierto? Y que a lo largo de los años ha sido de alguna manera dirigida con una visión donde hay una cierta hegemonía de ciertos países, especialmente los Estados Unidos, y en ese sentido los procesos de la OEA han ido en decadencia. Sin embargo, hay que entender también que depende mucho de quién esté en la cabeza. Recuerdo en tiempos yo fui también, no sé si ustedes recuerdan, embajadora del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos entre el año 2013 y el 2015, y en ese momento quien dirigía la OEA, el secretario general, era José Miguel Insulza. Recuerdo en esa época que el presidente Correa, ya claro, entendiendo este momento complicado que vivía la OEA en ese momento, ya con Insulza, ahí es cuando se iniciaron muchas críticas a la organización, ¿no es cierto? Pero no era una crítica solamente desde el punto de vista del presidente Correa, era una crítica y un malestar, si se quiere, de muchos estados miembros de la OEA. Entonces, desafortunadamente, bueno, Insulza terminó su periodo y llegó el inefable Almagro, que realmente ha sido nefasto, diría yo, para la organización. Si la organización estaba ya en problemas, digamos, en una situación complicada, hoy esa situación es mucho peor, más allá de la situación económica, de la complicación de sus procedimientos, de su funcionamiento. Necesito preguntarle, necesito interrumpir. Lógico, perdón. Necesito interrumpir para preguntarle esto. ¿Le parece que se destinó demasiados esfuerzos a esta aventura de buscar la transformación de la OEA, mientras además se instalaba UNASUR como un organismo regional de soporte, de apoyo paralelo? Marisabel, esta fue una aventura ecuatoriana a nivel de política exterior tremendamente fuerte, tuvo mucho impulso desde Carondelet. Así fue, Fernando, y tengo que decir, porque fui de alguna manera protagonista en el sentido de que yo era la embajadora en ese momento y me tocaba a mí actuar en ese marco, en ese momento. Yo no creo que haya sido una aventura inútil, si cabe, ¿no? Yo creo que todos los procesos de intención de transformar los organismos multilaterales son válidos. Y no sucede solamente en la OEA, sucede también en las Naciones Unidas. Hay permanentes críticas a muchos espacios, elementos, situaciones, procedimientos de los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales son seres que no pueden quedarse estancados, ¿no es cierto? Seres, más bien entes, diría yo, entes que no pueden quedarse paralizados frente al avance del mundo, a los cambios, no solo sociales, sino económicos, políticos. Entonces, una organización como la OEA no puede quedarse estancada en un momento donde hay tantas transformaciones, empezando por las transformaciones de la globalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ningún esfuerzo es inútil, ¿no? Tal vez no se avanzó lo suficiente, a pesar de que hubo importantes modificaciones, especialmente, y esa era el principal objetivo, digamos, en cuanto al funcionamiento de la Comisión Interamericana. Se plantearon las dudas por parte del gobierno ecuatoriano, pero no estábamos solos, ¿no? Nosotros teníamos, es decir, el Ecuador un poco era el que transmitía las preocupaciones, pero había un grupo importante de estados alrededor apoyando estos cambios. A lo mejor los cambios que se dieron no fueron digamos, del tamaño que habríamos deseado, bien, pero se hicieron algunos cambios al sistema, sobre todo al sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no creo que todos los organismos multilaterales están en permanente cambio, porque deben adaptarse a la realidad de los tiempos, lo que no obsta para que surjan otras iniciativas como la que tú mencionabas hace 2 minutos, la de UNASUR o la de la CELAC, porque son espacios distintos de alguna manera. En el caso de UNASUR, pues era la iniciativa suramericana, ¿no? En el caso de CELAC, latinoamericana y del Caribe, y entonces estas iniciativas también toman años en construirse y en consolidarse y en concretarse. Así que la OEA, desafortunadamente con una pésima dirección en el momento actual y desde hace ya 5 años, es una pena que él haya sido reelecto, pero bueno, ese es otro tema, ya se dio. La OEA es un órgano que está bastante, yo diría, anquilosado, ¿no? Y en el sentido de que inclusive se han generado retrocesos, ¿no?
hubo avances importantes. Yo tengo que reconocer el trabajo de José Miguel Insulza. Durante 2 periodos permitió una mayor apertura, permitió un sistema un poco más democrático, sin ser perfecto. Me refiero en la región americana, a pesar de todas las críticas que le hacía el gobierno ecuatoriano en ese momento. Sin embargo, por comparación con lo que vivimos hoy y con Almagro a la cabeza, realmente el periodo hay un retroceso. Insulza permitió una participación más democrática, diría yo, de mucho más amplia, sí, de acuerdo. Y en el momento en que un presidente de la OEA se pone una camiseta y abraza una bandera política, ya deja por fuera mucho, ¿no? Y eso supone un retroceso. Es penoso que haya obtenido la votación mayoritaria. Yo quisiera hacer mención, perdón, volviendo un poco a la visita de la CIDH, que es muy importante y que no se le ha dado tal vez en los medios tradicionales, no se le ha dado, y creo que vale la pena profundizar un poquito más en ello, en relación a esta visita, que cuando la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial de Personas Privadas de Libertad comunica al Ecuador que finalmente va a realizar esta visita, no solamente se refiere a la visita al Ecuador para constatar la situación de las cárceles a raíz de la crisis carcelaria, sino que hace una mención muy expresa a un punto en la comunicación que mandan el 23 de noviembre a través del embajador Játiva, que es el representante del Ecuador en la OEA en este momento, al gobierno ecuatoriano. Se menciona expresa de un elemento que es clave, que es el elemento que se refiere a que además estarán aquí, y leo textualmente, aprovechar la oportunidad para dar seguimiento a la implementación de la medida cautelar 1581-18 en favor de Jorge Glass. Este tema creo que es tremendamente importante porque las medidas cautelares ya, o sea, fueron dictadas, ¿no es cierto? Fueron dictadas en el año 2019 a través de una resolución de la Comisión. Se dictaron las medidas cautelares y en principio el Estado tiene que aplicarlas. Sabemos que, como tú bien decías hace unos momentos, no son obligatorias, ¿no? Desde el punto de vista legal, digamos, no es una obligación legal, a pesar de que no aplicar las medidas cautelares puede tener otras consecuencias para el Estado ecuatoriano. Y esto se menciona de manera expresa en la carta, finalmente no ha sido tratado lo suficiente y creo que merece mayor atención, ¿no? Las medidas cautelares impuestas a Jorge Glass, más que impuestas, solicitadas o decididas. Otorgadas a favor de él. Sí. En favor de él, ¿no es cierto?, para su protección. El Estado ecuatoriano simplemente ha hecho caso omiso de ellas, de acuerdo que no son vinculantes. Sin embargo, es necesario que el Ecuador actúe de alguna manera en eso, porque lo que va a suceder, y es claro, es que al no implementarse las medidas, la situación de Jorge Glass, sabemos, ha ido en declive. Me refiero al tema de su salud principalmente, ¿es cierto? Si el Estado ecuatoriano no cumple con esa disposición, es probable que la Comisión Interamericana transmita este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte probablemente luego de la evaluación, etcétera, etcétera, emitirá una sentencia, ¿no? Que no sería primera vez, además, que resuelva sobre las condiciones de un preso ecuatoriano, de un PPL, de un reo ecuatoriano. En el caso Suárez Rosero sucedió así, además, hay una detención ilegal. Y es una de las primeras sanciones al Estado ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana. Correcto. ¿En qué estado están los procesos? Yo esto se lo pregunto en cuanto a los tiempos, porque he tenido algún contacto con personas que están trabajando con familiares de las víctimas de las masacres, de las varias masacres penitenciarias en este punto. Y sus esperanzas claramente están puestas en lo que se puede obtener en el sistema interamericano de derechos humanos, porque sencillamente aquí lo que dicen es: a nadie le importa. A mí me dieron el cadáver de mi familiar, pero nadie me ha dado acompañamiento, nadie me ha dado asistencia psicológica, ni para mí ni para mis hijos. Es decir, hay en el propio ejercicio de ir a ver los cuerpos de sus familiares, ha habido un proceso de revictimización espantoso, como entrar a buscarlo entre pilas de fallecidos. Es decir, aquí hay violaciones evidentes, claras, no solamente a los PPL, sino también a sus círculos familiares más inmediatos. ¿Qué esperanza se les puede dar en cuanto a la celeridad de estos casos en el sistema? Bueno, yo tengo que decir, es terriblemente, no sé qué término utilizar, ¿no?
doloroso, por decir lo humano, ¿no es cierto? Humanamente es tremendamente doloroso, obviamente para los familiares de las víctimas, pero para el país en su conjunto, ¿no es cierto? Los hechos que se produjeron. Eso, en primera instancia, es ya algo brutal para la nación, diría yo. Luego está, pues obviamente, el hecho de que es terrible tener que acudir o tener que depender de un organismo internacional para que el Estado actúe y cumpla lo que tiene que cumplir. Son sus obligaciones, ¿no es cierto? Estos distintos temas en relación a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Entonces, todos estos procesos que estas personas están atravesando son muy dolorosos y son responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? El Estado es el que tiene que estar allí presente para atender todos los requerimientos y responder en las medidas adecuadas. Desafortunadamente, el Estado ecuatoriano, y obviamente hay que reconocer en la región muchos otros países también, no le dan la importancia que debería a los derechos humanos y es como que en muchos casos se cree que es simplemente una novelería, ¿no? Hay quien piensa que esto de la defensa de los derechos humanos es una novelería, cuando no es una novelería, es una obligación de los estados, la preservación y la defensa. Y luego, si es que ha habido hechos que han violentado los derechos humanos, el acompañamiento y obviamente el resarcimiento, ¿no es cierto?, de los daños causados y todo lo demás. Entonces, es decir, esto es simplemente una expresión de mi solidaridad frente a la brutalidad que está sucediendo en la atención a las víctimas y a los familiares de las víctimas en el caso de las cárceles. Entonces, ¿cuánto esperar? El problema, y hay que reconocer, y es penoso, no se puede dar una esperanza de que esto se va a resolver de manera rápida. Las actuaciones de la comisión tienen unos procesos, y solamente voy a hacer referencia al caso, porque es el que tengo aquí a la mano, a las medidas cautelares mismo de Jorge Glass. El caso se presenta, se presenta la acción, digamos, ante la comisión en diciembre del 2018. Más o menos rápidamente en este caso, la resolución se da un año después, la resolución de medidas cautelares por parte de la comisión. Un año. Digamos que esto no se cumple y ahorita y sabemos que es así, han pasado ya 2 años de las medidas cautelares, no ha sucedido nada, irá el proceso eventualmente, no puedo afirmar 100%, pero podría ir a la Corte y la Corte se va a tomar al menos un año más para evaluar y eventualmente dictar una sentencia. Es decir, en este caso que ha sido relativamente rápido, va a tomar alrededor de 5 años, digamos, si es que llega a haber una sentencia de la Corte. Entonces, creo que nunca, y desafortunadamente es así, la Comisión recibe cientos de miles de comunicaciones de toda la región en relación a la violación de distintos derechos de distintos estados. Creo que en los últimos años, y esto no necesariamente se debe, y tal vez es una consecuencia de lo que tú decías hace un momento, que no hubo resultados y que fue una lucha un poco inútil la que pretendimos hacer en la OEA en ese momento, pero tal vez ahora yo sí, si no es que quiera decir que por eso es que hay cambios, pero en la práctica sí hay algunas modificaciones en relación a la rapidez de los procesos. Hay casos, y tú habrás estudiado, Fernando, hay casos que han demorado 20 años en resolverse. Sí, por supuesto. Mientras tanto, los familiares, no del Ecuador, sino en general. Sí, puedo mencionar un par, el caso Trujillo Orozco en Bolivia se terminó resolviendo, si no me equivoco, a los 20 años exactos. No sé si el caso Las Palmas también en Colombia, algo similar. O sea, los casos, sí, efectivamente, son procesos tremendamente largos, ¿no? Y eso debe ser muy frustrante, obviamente, para los familiares de las víctimas, ¿no? Imagínate, 20 años después, recién algo se sabe. Pero en todo caso, yo creo que la comisión está acelerando procesos, me parece a mí que sí. El caso que menciono, que es el que, como digo, el que tengo a la mano de Jorge Glass, se resolvió, digamos, se tomó una resolución más o menos rápido. Entonces, la esperanza, yo creo que las víctimas nunca, o los familiares de las víctimas, la esperanza que tienen es que algún momento haya alguna forma de reparación, ¿no es cierto?, de reparación. Pero no te puedo dar un tiempo, ¿no? Hay que esperar, hay que desear y hay que impulsar. Ese es otro tema. Es decir, uno tiene que estar pendiente y ahí los organismos de derechos humanos que están impulsando los casos con sus equipos legales, obviamente, tienen que estar permanentemente presentes, impulsando, exigiendo,
Y como es en todo, ¿no? Como es en todo proceso judicial, y es tremendo decirlo, ¿no? Y desde el discurso, Marisabel, desempolvar de política el concepto de derechos humanos, porque vemos a nuestros actores políticos impulsar sus causas de políticas y luego y decirlas o conectarlas con ya saldrán los defensores de derechos humanos a decir tal cosa, como si eso fuera una cosa que defender los derechos humanos es terrible para una sociedad. No, eso es algo vergonzoso. Es una irresponsabilidad tremenda. Es realmente un político que entiende la política como lo que es, ¿no es cierto? Un servicio a la nación, en este caso. Y le oí hace un momento al expresidente Palacio, a quien saludo. Yo tuve la oportunidad también de estar Ministra con él. de Turismo fue, si no me equivoco, en el gobierno de Palacio, ¿no es cierto? De Turismo fue ministra en el gobierno de Palacio. Fue ministra de Turismo por 2 años con el presidente Palacio. Fue el que me llevó al servicio público y por eso yo le agradezco, porque me permitió de alguna manera servir a mi país en esa cartera. Luego continué, pues bueno, en otra trayectoria también con el presidente Correa, que también fue un honor para mí en ambos casos poder servir al país. Pero bueno, me estaba desviando el tema. Se cree que los derechos humanos, lo que decía hace un momento, es como una moda, ¿no? Entonces ahora eso es lo que se cree, ¿no? Y por eso lo que tú decías, hay actores políticos que critican. Ya saldrán, efectivamente, ya saldrán los de los derechos humanos. Se olvidan que son responsabilidades del Estado, que el Ecuador ha adherido a todas las convenciones internacionales de manera general y ha adherido a las convenciones internacionales de derechos humanos. Eso no es menor, o sea, eso es algo muy importante, no es simplemente una novelería o que un gobierno defiende y otro no defiende, es la obligación del Estado implementar todo lo necesario. Y defenderlos no es cosa de cotorras, como decía algún exalcalde de Guayaquil. Marisabel, es una vergüenza. Debemos terminar la entrevista, se nos está acabando el tiempo. Yo le agradezco infinitamente y la invitación siempre está abierta. Fernando, tranquila. Muchas gracias más bien por la oportunidad de estar con ustedes. Ha sido un gusto. Espero haber de alguna manera apoyado, no sé si aclarado, pero al menos dado algunas opiniones sobre los temas de derechos humanos, la Comisión Interamericana y en este caso esperamos con ansias realmente el informe de la Relatoría de Defensa de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y sobre todo esperamos con ansias que el Estado ecuatoriano, a través del Ejecutivo, que es a quien le corresponde, ejecute lo que le corresponde, y por favor evitemos lo que ha sucedido ya, que es algo, como yo decía hace un momento, un golpe para la nación en su espíritu. Y esto es necesario que entendamos, no es una cosa menor, es algo muy importante, y pues nada, la esperanza está allí siempre presente y ojalá esta situación cambie. Y la invitación siempre abierta, Marisabel, para seguir conversando sobre estos temas, que siempre es agradable y para mí es un placer y usted lo sabe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, suerte. Un abrazo a Marisabel Salvador, exministra de Relaciones Exteriores.